nombre de Jesús. Siga glorificando el nombre del Señor. Por eso estamos aquí en esta hora, por eso nos hemos dado cita. Gracias, Padre. Gracias en el corazón de mis hermanos, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Hay gratitud. Hay reconocimiento, Dios, por lo que tú has hecho en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, en medio de nosotros. Gracias. Recibe una gratitud genuina, sincera, Señor, de tu iglesia, de este pueblo que hoy nos reunimos para cantarte, para reconocer, para decirte a ti, gracias, gracias, gracias porque tu sustento, gracias, Señor, porque tu mano hasta el día de hoy nos ha mantenido. Gracias, muchas gracias, gracias. Alabado sea, Señor. Amén y amén. Hermanos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la casa del Señor. Hoy es el mejor lugar que pudieron elegir para estar, la casa de nuestro Dios. Voy a pedirles, por favor, así como están en pie, abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, en el primer versículo. Lucas capítulo 18, ahí en su primer versículo. Es una de las parábolas del Señor, pero es la parte introductoria, es la parte donde nos anuncia, ¿verdad? Esta parábola. Si ya lo tiene por ahí, háganmelo saber con un amén. En la mañana decía el pastor, ya no vamos a poner los textos en las pantallas porque parece que se nos está olvidando la Biblia en casa y se nos está olvidando el ejercicio de ir y buscar, ¿verdad? Entonces, evitemos que se quite el de las pantallas y usted traiga su Biblia y ábrala. Ya está por ahí. Vamos a dar lectura, hermanos, vamos a tratar de hacerlo de forma unida, coral, grupal. Es un solo versículo, es fácil y dice de esta manera. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, por este texto que nos has dejado. Gracias, Señor, porque en ella encontramos verdad y vida. En ella encontramos, Señor, este camino que nos conduce, nos apunta hacia ti, hacia la vida eterna. Muchas gracias. En esta hora te pedimos que este mensaje traiga edificación, traiga consuelo, Señor, traiga esa esperanza que solo tu palabra sabe dar a tu pueblo. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por estar en pie. Puede tomar su lugar. En la lectura base encontramos la introducción para la parábola de la viuda y el juez injusto. Conocemos bien esta parábola en cuestión. Es un escenario en una ciudad cualesquiera donde hay una mujer, una viuda, la cual que recordemos o enfaticemos esta condición civil que ella tiene. Es viuda. Por lo tanto, tenía muy pocos derechos ciudadanos para entonces. Desafortunadamente, las costumbres de la época no era bien visto, no tenía mucha fuerza que una mujer aunándole viuda, pudiera ella venir ante los tribunales, pudiera ella venir ante los jueces para reclamar sus derechos. No era bien visto, no es el tema de esta mañana, pero pues nos guste o no, eso sucedía en aquel entonces. Una mujer viuda, era muy difícil que se le abrieran las puertas para venir delante de un juez. Sabemos que hoy la legislación es un tanto diferente. Se ha dicho incluso que la ley está para proteger en su mayoría a las mujeres. Bueno, eso es a veces en el papel. Sabemos que en la práctica no sucede. Pero aquí era todavía más exacerbado o era más notorio este caso. Una mujer viuda no tenía esa presencia civil y jurídica para venir delante de un juez y defender, exigir sus derechos. De acuerdo a los que han estudiado la palabra, ¿verdad?
sugieren que este tipo de querella o este tipo de juicio que la mujer estaba sosteniendo era una petición por su heredad. No tanto monetaria, que sí también puede ser, algunos dineros que ella estaba pidiendo, pero parece ser que era más en cuanto a sus posesiones, en cuanto a alguna casa o a la casa donde ella estaba habitando y algunas tierras que le generaran para ella el vivir, tener el medio de subsistir, ya sea que rentara sus tierras o que alguien por ahí le ayudara para sembrar o incluso venderlas, pero que ella tuviera una posesión en garantía. Venía a esto la mujer. Pero no conforme que nos dice que es una mujer y que es viuda, encontramos otro problema. La viuda se enfrenta a otro problema que incluso el relato nos dice que en el labios del propio juez declara lo siguiente. Dice el juez, o si usted lee la parábola, el juez dice, yo no tengo temor ni de los hombres ni de Dios. Es lo que nos está diciendo en labios del propio juez, el Señor cuando la está relatando. Es decir, imagínense que el día de hoy tuviéramos políticos que nos diéramos cuenta que son corruptos, ¿verdad? Y que digan, no me interesa, no me importa, nada parecido, ¿verdad? No tenía temor de lo que pudiera decir las personas. Oye, aquel se quedó con una herencia, aquel se quedó con algo que no era suyo. Y el juez decía, eso no me interesa, no me importa. Ellos no me van a dar mi medio de vivir, no me van a sostener mi modo de vivir. Entonces, no importa lo que pueda decir la gente alrededor. En labios del propio juez. Y no tenía temor de Dios tampoco. A veces la gente allá afuera y malamente nosotros los imitamos, decimos, ay, te va a castigar Diosito, ¿verdad? Y minimizamos a Dios, un Diosito. Y a lo mejor alguien le podría decir a este juez, oye juez injusto, te va a castigar Diosito. Y él decía, ¿cuál Dios? ¿Qué castigo? Mientras yo tenga mi estilo de vida asegurado, no importa. Era lo que estaba diciendo este juez. Era la mujer que era por su condición de viudez y aparte le tocó lidiar con un juez con este tipo, con este nivel de escrúpulos que tenía. Era muy difícil la situación de la mujer. Pero también en el relato de la parábola nos dice, bueno, que esta fémina venía y estaba enfadando constantemente al juez. Vamos a contextualizar, vamos a traerlo a nuestra época. Imagínense pues que llegaba el juez a la oficina y ya estaba por ahí su secretaria y le decía, ¿qué cree juez? Ahí está la señora otra vez esperándolo. Ahí está. Ya llegó, ya sabe quién, ¿verdad? Era la primera en llegar quizá ahí a los despachos. Era la última en irse. Y cuando veía tantito al juez solo estaba ahí. Pero el juez a lo mejor iba, estamos contextualizando, acuérdese, para tener una referencia. Y a lo mejor el juez iba a comer con su familia, ya iba y estaba ahí en la casa, en la ventana, y decían los niños, papá, ahí está otra vez esa señora que quiere. Y estaba todo el día. O a lo mejor salían a un restaurante y estaban las ventanas del restaurante, o iba a un café y ella pedía, ¿verdad?, un agua en una mesa que estaba ahí cercana y estaba detrás del juez, enfrente del juez y tocándole, señor juez, ¿para cuándo? Señor juez, mi problema, señor juez, acuérdese de mi situación, señor juez. Y dice la palabra que el juez en determinado momento dice, ya, le voy a resolver a esta mujer, ya, yo no tengo temor de Dios. No tengo temor a los hombres, pero no vaya a ser que esta mujer me acabe con mi paciencia. No vaya a ser. Quizá estaba dándole largas, ¿verdad? Para quedarse con algo de la herencia. No sabemos. Pero llegó un momento que ya, la voy a atender. A ver qué quiere. Ya, vamos a resolverle a esta mujer. No vaya a ser que acabe con mi paciencia. Termina el Señor añadiendo y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Hay otra porción del Evangelio que encontramos y nos dice, los hombres siendo malos por naturaleza, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos tendrá cuidado de sus pequeños, hermanos? Esto es lo que nos está diciendo esta parábola. La situación de la parábola, el mensaje central, gira, ¿verdad?, en la necesidad de buscar a Dios constantemente. Es
de cómo nosotros nos debemos aferrar a la búsqueda de Dios, a la oración, así como consideramos otras cosas vitales, primordiales para nuestra existencia. De la misma manera deberíamos tener esa constancia en el ejercicio de la oración. Buscad primeramente el reino de Dios. Este es el tenor de aquella parábola. La oración es una actividad carnal espiritual. Y cuando digo carnal, hermanos, vamos a explicar un poquito. No me refiero a que nace en las obras de la carne. Claro que no. Cuando digo carnal, quiero decir que la oración es una actividad que se hace en este cuerpo con los miembros que el Señor nos ha dado. Cuando usted viene a la oración, ¿verdad? Se hinca, utiliza sus piernas, utiliza sus rodillas para venir a la oración, a hincarse, acomoda sus manos, a veces se postra y con sus labios, ¿verdad? Está hablando al Señor. Es una actividad que hace con su cuerpo, con su carne, ¿verdad? Lo hacemos. La oración es una actividad que debe realizar todo redimido mientras llegue a la presencia del Señor, en carne, en carne. No en espíritu, hermanos, nada más. Ay, estoy orando en el espíritu. No, tenemos que orar con nuestro cuerpo, en nuestra carne, hincarnos, postrarnos, hablar delante de la presencia del Señor, en este cuerpo. Lo tenemos que hacer mientras lleguemos a la presencia del Señor. Por ello es una actividad que se realiza dentro del cuerpo, pero también es una actividad espiritual, dado que por gusto propio el hombre natural no realiza esta tarea. Uno de los cultos que menos nutridos o que menos socorrido está en la mayoría de las congregaciones. Tenemos aquí al pastor Rodolfo, no sé allá en su congregación, pastor, bienvenido, pero no sé allá en su congregación si el culto de oración tenga una asistencia similar a los cultos dominicales o a los otros cultos de entre semana, pero en la mayoría de las congregaciones no es así. Es uno de los cultos que nada más vienen las hermanas de más edad, que unos dicen pues no tienen nada que hacer en su casa. Mentira. Son las hermanas que han entendido que la oración es vital, vital para el ser humano, para el redimido, para la iglesia. Claro que tienen que hacer en casa, pero es más importante estar delante de la presencia del Señor. ¿Lo han entendido? Entonces es una tarea que a veces al hombre, a este cuerpo, no le gusta venir a la presencia del Señor. Incluso el propio creyente no invierte tiempo en la oración. Algunos gustan del estudio o de la lectura de la palabra de Dios, algo que es muy importante y muy necesario. Otros participan en la liturgia, ¿verdad? En congregarse. Esto también es esencial, es muy importante. No podemos andar descarriados, no puede andar cada quien por su lado. Tenemos que estar en el rebaño. Esto también es importante para la salud, para el crecimiento del creyente. Pero desafortunadamente, pocos dedican tiempo para el ayuno, para la oración. Hoy nos centraremos en esto. La oración, como ya decíamos, es una actividad que se realiza en el cuerpo. A veces el espíritu debe de sobreponerse a lo que el cuerpo desea o decida. Cuando leemos en la palabra de Dios que debemos de someter la carne al espíritu, es precisamente esto, hermanos. Hay ocasiones que prefieren mejor estar en el Netflix, en las plataformas del Disney Plus, en tantas cosas de diversión que han entrado hoy a la casa. Usted no tiene que salir de su sala, nada más prender la televisión, darle un clic ahí y tiene horas y horas de entretenimiento o en su celular. En la mañana decían del TikTok, ¿verdad? Entonces ahí se pierde la gente. Ya hay teléfonos que están midiendo cuánto pasa usted en esas plataformas y a lo mejor un día, no sé si usted visite esas plataformas o alguno de sus hijos y se asombraría cuántos minutos al día pasan ahí, viendo pues nada más las payasadas que hacen las demás personas, ¿verdad? Entonces el venir a la oración a veces no es algo que la carne quiera hacer, pero tenemos que
subyugar la carne en el espíritu, porque el espíritu ha entendido lo importante, lo necesario, hermanos, que es estar delante de la presencia de Dios. Esto es muy importante. No es una disciplina agradable para el cuerpo venir y postrarse y estar adorando al Señor. Cuando usted comienza este ejercicio de oración, a lo mejor al principio no sabe qué hablar con Dios, a lo mejor al principio ya le calaron las rodillas, a lo mejor ya no está cómodo y está moviendo para un lado para otro y voltea el reloj y usted dice, ay, ya pasaron 45 minutos, ¿cuál? Apenas van 3 minutos y ya se quiere parar de ahí. Pero conforme se va desarrollando este ejercicio en nosotros, vamos viendo que el espíritu se sobrepone a la carne, ¿verdad? Y lo subyuga y comenzamos a sentir la delicia de estar en la presencia del Señor. Por eso es una actividad en la carne, pero que se tiene que hacer siempre guiada y subyugada, sobrepuesta por el espíritu que nos debe obligar a participar en la oración. ¿De qué tamaño será la importancia de la oración, querida iglesia, en la vida del creyente? Que la Biblia, en los evangelios, registra más los tiempos de oración que tuvo el Señor Jesús que sus milagros. Fíjese qué interesante. Con esto no quiero decir que el Señor no realizara milagros sobre la tierra. También leemos en la palabra que se necesitaría mucha tinta, papel y tiempo para registrar todas las obras que el Señor hizo estando aquí en su ministerio terrenal. Pero al Espíritu Santo le pareció pertinente enfatizar más los tiempos de oración que el Señor en su condición humana pasó, dejándonos con ellos enseñanza, ¿verdad? Y muestra de lo que realmente es importante. Vaya usted a la palabra, enumere los milagros que se relata que el Señor hizo y luego enumere los tiempos que Él pasaba en oración, en los tiempos que Él oraba, y son más los que están registrados en cuanto a oración. Son más. Muchos creyentes hoy en día se asombran o nos asombramos y andamos en búsqueda de los milagros, de las señales, de los prodigios. Pero pocos o casi nadie tiene tiempo para la oración. Cuando de acuerdo a la palabra de Dios, esta prioridad es al contrario. Primero debemos venir a la oración, primero debemos de venir a la búsqueda y todo lo demás el Señor lo traerá a nuestra vida por añadidura. No solo en la vida del Mesías encontramos tiempos de oración. Lo vemos también en los profetas del Antiguo Testamento, así como en el trascendental apóstol del Nuevo, que es Pablo de Tarso, ¿verdad? Nos recomiendan en reiteradas ocasiones estar constantes, perseverantes, incesantes en la oración, ya sea por enfermedad, sea para resistir la tentación, y una grande lista de momentos en los que el apóstol y la palabra nos recomienda participar de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Y por qué es importante? Esto es de párvulos, hermanos, esto es de catecúmenos. Orar es hablar con Dios, es tener una comunicación con la Trinidad. La manera en que nos encontramos con los propósitos y la voluntad particular de Dios para su vida, para mi vida, es a través de la oración. En la manera en que estamos nosotros seguros de la presencia de Dios, la manera en la que nosotros sabemos que Dios está ahí a nuestro lado, es a través de la oración. Es a través de esto, hermanos. Para resistir los embates y las acechanzas del enemigo en nuestra vida, es indispensable orar. Imagine por un momento que usted toma un curso de defensa personal y agarra un libro y comienza a leer sobre defensa personal. O se mete a un tutorial de esos que están en línea a hablar, que están hablando sobre defensa personal.
Les dice cómo detener o evitar quizá el brazo de su oponente, cómo poner o flexionar sus piernas, dónde tener puntos de apoyo y le empieza a decir algunas cosas de estas. ¿Y usted cree que por haber leído un libro o haber visto un tutorial de defensa personal, sin nunca haber estado en un gimnasio o haber estado en un lugar de esto practicando, va a ser bueno, hermanos? ¿Qué pasaría si usted se lee un libro de pronto y ya dice, soy experto en la defensa personal, y al primer que le hacen allá afuera, ¿verdad? Se va a dar cuenta que no supo pararse? Tiene mucha teoría al respecto. Cómo poner el brazo, cómo el del oponente, pero nunca lo practicó. Nunca se practicó en un gimnasio, en un lugar de este tipo. Algo similar sucede con la oración. Algo similar pasaría con la oración. Nosotros leemos en la palabra, ¿verdad? Que Dios está con nosotros, que con Él podemos resistir al adversario, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero si no venimos al gimnasio, a la práctica de la oración, hermanos, no vamos a estar preparados para poder resistir cuando esto suceda. Solamente tendremos un conocimiento intelectual, un conocimiento en nuestra mente, pero nuestro espíritu no estará ejercitado para cuando llegue este momento. Se requiere este ejercicio espiritual, dado que la lucha que tenemos es de esta naturaleza. Nuestra lucha es espiritual y la oración es una actividad de preponderancia espiritual. No podemos nosotros decir, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes en en los aires, las potestades de maldad, y nosotros no oramos. Tenemos que venir a la oración. Es en el espíritu, cuando está fortalecido, que nosotros podemos salir victoriosos de este problema. El tema de hoy es la oración persistente y perseverante. Estas dos palabras pueden ser sinónimas en nuestro español, ¿verdad? Sin problema podemos sustituir una de otra. Pero si recurrimos a la etimología de cada una de estas palabras, la etimología es su raíz, es decir, el origen, de dónde vienen, cómo se conforman, cómo se integran estas palabras, encontraremos algo interesante. De entrada, estas dos vienen del latín, persistencia y perseverancia. Si se fija, las dos comienzan con el prefijo persistencia, perseverancia. Vámonos a la raíz de la primera palabra, la persistencia. La persistencia, como ya les decía, está compuesta por dos sufijos, que quiere decir terminar, llegar hasta el fin, Y en cuanto a la siguiente, quiere decir persistere, es el idioma original. Y sistere es tomar posición de un lugar geográfico, tomar posesión de un lugar físico, estar de pie, clavarse en algún lugar y no moverse. Persistere. Esto es, de ahí viene esta palabra, la persistencia. Es más usado en una acción militar. Nos dice, vas a ir a un lugar y te quedas ahí hasta que tomes posesión de esto. Y lo interesante es que tiene una terminación, persistere, tiene una terminación, tiene un ciclo. Hasta que tomes lugar de ese espacio, hasta que sea tuyo, hasta que conquistes, entonces puedes moverte al que sigue. Esto es la persistencia. Oración persistente hasta que conquistes este lugar. Mientras consigues lo que buscas, persiste en la oración. La persistencia es la que tiene un mayor paralelismo a la parábola que leíamos al comienzo. No te muevas de ahí hasta que logres tu cometido. Como esta viuda, no dejes de estar ahí tras el juez hasta que logres esta recompensa. La oración persistente. Muchos han comentado que persistir en la oración es algo muy, muy terco, hermanos. Hay algunos teólogos que han dicho esto. Persistir en la oración es algo terco, incluso a veces es un insulto para Dios, como si a Dios se le olvidaran las cosas. O sea, cuando tú persistes a Dios o persistes en oración, es como si tuvieras que estarle recordando a Dios, como si Él tuviera amnesia o tuviera Alzheimer, de que tienes que decirle, Señor, acuérdate que tú me prometiste, Señor, acuérdate que tú me ibas a bendecir, Señor, acuérdate de esto, como si a Dios se le hubiera olvidado.
Algunos teólogos han dicho esto al respecto, o también dicen, es que Dios no puede cambiar y tú no puedes hacerle manita de puerco a Dios en la oración para que Él cumpla lo que tú buscas o tus caprichos, ¿verdad? Algunos dicen esto, por lo tanto, no hay que persistir en oración. Y déjenme decirles, muchos de estos teólogos y de muchos de estos estudiosos no les gusta orar, no son buenos para orar. En la mañana nos decía el pastor, hay iglesias que ya han cerrado sus cultos de oración. Bueno, pues a lo mejor son de esta línea que dicen, no, no hay que estar molestando a Dios ahí todo el tiempo. Al cabo, Él ya sabe, Él todo lo sabe. Hay unos que tienen esta, este, esta línea. El pasaje que acabamos de ver arriba nos dice lo contrario. Lucas 18:1. Es necesario permanecer en la oración. Dios no cambia de parecer, ¿verdad? Y nosotros como sus hijos no tenemos que estarle recordando, no, es cierto. Pero cuando nosotros venimos a la oración persistente, los que somos beneficiados, los que somos formateados, los que somos hechos de acuerdo al propósito de Dios, somos nosotros a través de la oración, hermanos. Esa es la cuestión de persistir en la oración. Recuerde, el mayor beneficiado en la oración es el propio creyente que pasa tiempo en la presencia del Señor. Cuando el cristiano viene ante Dios en oración, no es para recordarle a Dios, no es para convencerle, ¿verdad? Sino es para que nosotros conozcamos el deseo y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Para que conozcamos cuál es la prioridad de Dios en mi vida. Porque a veces, Señor, yo quiero esto. Señor, yo necesito esto. Y se está grabando y no puedo decir, pero conozco a un pequeñín que a veces quiere alguna cosa cuando está jugando y dice, pásame el tal aparatito, tal cosa. Y le preguntamos por qué. Dice, porque lo necesito. Él tiene esa necesidad en ese momento porque está jugando. Dice, lo necesito. Y no es cierto que lo necesita, ¿verdad? No es algo necesario, es un gusto. A veces así somos, como esos niños en la oración. Señor, lo necesito. Y contéstame si no me voy de la iglesia. Y se van. Pero venir a la oración empieza a nosotros a estructurarnos de acuerdo a los propósitos de Dios para nuestras vidas. Esa es la persistencia en la oración. Escuchar el corazón mismo de Dios, hermanos, para nosotros. No es un recordatorio ni es forzarle a Él, sino es para estar más cerca y en sintonía con lo que Dios busca y desea para nosotros. Andamos en este mundo, hermanos, muchas veces con prioridades y afanes sintonizados justo con este mundo en el que vivimos y no con el de los reinos, el reino de los cielos. A veces venimos a pedir por nuestra situación y no nos enteramos cómo está viviendo nuestro hermano alrededor ni las necesidades que tienen ellos. Y a veces creemos que nuestra necesidad es muy grande y cuando escuchamos y nos enteramos de los demás decimos, Señor, perdóname, yo estoy bien, mejor vamos a interceder por los hermanos. Venir a la presencia del Señor persistente es precisamente esto, hermanos. Incluso nos convertimos en intercesores y oramos unos por otros. Estamos orando, tenemos que persistir orando unos por otros. La oración es de este tamaño, tan necesaria, que incluso los mismos discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. A ver, hermanos, enséñanos a orar. ¿Qué acaso no sabremos orar? La palabra de Dios nos dice en Santiago 4:3, dice, muchas veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Será, hermanos? ¿Será que a veces pedimos para nuestros propios, gastar en nuestros propios deleites y banalidades? ¿Será? Mire, el apóstol Pablo nos habla ahí en 2 Corintios 12, 7 al 10. Leemos acerca de que él
3 ocasiones pidió delante de la presencia del Señor que le fuera quitada de su carne un aguijón. Dice, 3 ocasiones he orado ya a Dios para que se me sea quitada este aguijón de la carne. Él persistió hasta tener una respuesta de parte de Dios. Dios le respondió. ¿Qué le dijo el Señor? No te lo voy a quitar, así te voy a dejar. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando sientas que no puedes, muchos de los estudiosos creen que eran los ojos. Imagínense un predicador que no puede ver bien, un escritor que no puede ver bien. Cuando sientas que no puedes, cuando sientas que eres incapaz, cuando sientas que ya no hay más, gloria a Dios, porque ahí terminas tú, Pablito, y entro yo. Eso le estaba diciendo el Señor. Pablo conquistó, hermanos. Obtuvo una respuesta de Dios. ¿La que él quería? No. ¿La que era necesaria para su vida de parte de Dios? Sí. Ya no ores más, Pablo, por eso. Ponte a orar por todo lo que está alrededor, por todo lo que vas a hacer. Pero en eso no te preocupes, Pablo. Yo te sostengo. Yo soy tu fuerza. En medio de eso, yo soy quien te lleva adelante. Ay, Pablo no tuvo oración. Ay, Pablo, perdón, no tuvo una respuesta favorable en su oración. Se quedó mal de ese aguijón. Claro que tuvo una respuesta favorable. Claro, tuvo esa promesa de parte de Dios. Yo te voy a fortalecer en tu debilidad, Pablo. Tú sigue adelante. Persistió, hermanos. Llegó el momento en que terminó. Debemos entender que eso es persistir en la oración. A veces usted no va a obtener lo que quiere, va a obtener otra cosa. Pablo se hubiera ofuscado y decir, no, Señor, no me muevo hasta que me sanes. Y le dijo, no, síguele, síguele. Así vas a quedar, pero voy a estar contigo. Voy a estar contigo en esa debilidad. Eso es persistir en la oración. Llegó un tiempo determinado. Él pensaba que iba a ser sanado, pero él obtuvo una respuesta y un consuelo de parte de Dios. Hay ocasiones aquí, así es nuestra oración persistente, hermanos. Así tiene que ser. Terminó ese ciclo, conquistó, ya se pudo mover a la otra. Viene la oración perseverante. Les decía, vienen las dos del latín, ya sabíamos que era quedarse o terminar hasta quedarse ahí, y la otra parte viene de severus. En su significado primitivo, severus quiere decir algo que no cambia, algo que es inamovible. Ya en esta combinación de ser perseverante tienes que llegar hasta el final inamovible, terminar sin variar, terminar sin desviarte. A diferencia de la persistencia, la que vimos hace rato, esta no termina en el tiempo. Esta sigue y sigue y sigue y sigue. Persistir es hasta que conquistes este lugar. Perseverante es a través del tiempo. Nuestra oración no solo tiene que ser persistente hasta que tú conquistas algo. Nuestra oración también tiene que ser perseverante. Recuerda la palabra de Dios que nos dice orar sin cesar, orar en todo tiempo. Esto no nos dice que tenemos que estar las 24 horas del día en oración, porque usted tiene actividades que hacer en la casa, tiene actividades que hacer en su negocio, ¿verdad? En su trabajo. Lo que nos está diciendo en esta actividad perseverante es los 365 días del año busca a Dios. Cada día del año busca un espacio en tu agenda. Busca un espacio en tu día para que tengas comunión con Dios. Los 365, cuando es bisiesto, los 366 días del año, sé perseverante hasta el final. Busca a Dios. Busca a Dios. Hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o seas llamado a su presencia. Siempre sé perseverante. Si nosotros vamos a ver el agua, este líquido vital, vamos a encontrar que el agua la tenemos en forma de sólido, cuando es hielo, líquido, ¿verdad? Y gaseoso, con el vapor. Y cuando usted tiene un hielito, ¿y cómo se le antoja ahorita un agua con hielo y refresco? No, porque ya tengo más de un año sin tomar refresco y verá qué bien me siento de los riñones. No tome refresco, si puede. Pero si quiere una agüita de Jamaica ahorita con hielo, hermanos, amén, dicen los pastores, ¿verdad? Le ayuda para refrescarse. Y el vapor hace lo contrario. El vapor, pues usted está en un sauna
y puede tener así su bañito sauna con el vapor, pero es el agua la que está fluyendo en diferentes estados, en diferentes momentos. ¿Qué es la constante del agua? Siempre es H2O, siempre es hidrógeno y dos oxígenos, siempre, siempre. El agua, mientras sea agua a nivel molecular, va a ser hidrógeno y oxígeno. El cristiano, de la misma manera, mientras esté en esta tierra y sea creyente, tiene que perseverar en la oración. Hay ocasiones en que va a orar por la necesidad de un enfermo. Hay ocasiones en que va a orar por la necesidad de que haya la suplencia económica, que el Señor supla económicamente. Hay ocasiones en que usted va a orar porque está triste, porque está deprimido. Hay ocasiones en que va a orar agradeciéndole a Dios. Pero siempre la constante, la perseverancia del creyente es orar, 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 buscar a Dios. Eso nos está diciendo esta palabra, este mensaje en esta hora, ser perseverante, buscar a Dios. Es un estilo de vida constante, constante, siempre. En la primera usted se puede poner en ser persistente, usted se puede poner de acuerdo con alguien, ¿verdad? Algún hermano, algún familiar y estar orando por una situación particular y el Señor les va a responder como usted quiere, quizá, o como el Señor tiene previsto. Muchas veces lo que queremos es lo que tiene previsto Dios, a veces no, pero ya conquistamos ahí, pasamos a otra etapa. Pero estar orando de manera perseverante es en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo. Mire, un matrimonio tiene comunicación durante el día, durante la semana, en diferentes niveles. A veces se comunican qué va a haber hoy de comer, ¿verdad? ¿A qué horas vas a llegar hoy a comer? ¿A qué horas vas a estar en la casa? ¿Dónde andan los niños? ¿Ya hiciste esto? O sea, diferentes niveles de comunicación durante el día. Pero esta no es una comunicación para llegarse a conocer uno a otro. Si un matrimonio se basa solamente en este tipo de comunicaciones, por ejemplo, de qué falta en la alacena, qué vas a hacer hoy de comer, si solamente la comunicación fuera a ese nivel, ese matrimonio no se le ve un buen final. Sin embargo, por otro lado, cuando este matrimonio dedica tiempo, ¿verdad? Quizá algún fin de semana en la tarde, a algunos días por la tarde, noche, y dice, vamos a tomarnos un café. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás esta semana? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están las cosas en la oficina? ¿Cómo están las cosas en la casa? ¿Tú cómo te sientes? Y hay una comunicación íntima, personal. Esta es la perseverancia en la oración. Hay ocasiones en que nosotros venimos y sobre todo los siervos, los ministros, ¿verdad? Hay que orar por esta necesidad. Hay que orar por el trabajo de estos hermanos. Hay que orar consagrando este bien y hay que hacer oraciones. Hay que orar por la comida. Pero ¿cuánto tiempo venimos perseverantemente? Cerramos la puerta de nuestro cuarto, de nuestra recámara y oramos a Dios. Señor, aquí estoy. Vengo a hablar contigo. Vengo a conocerte, vengo a escuchar tu voz, vengo a escuchar tu voluntad para mí. Ahorita no vengo a pedirte que sanes a nadie. Hoy no vengo a pedirte que bendigas a nadie en este momento. En otra ocasión, hoy vengo a hablar contigo, Señor, perseverantemente. Esta es otro tipo de oración que es importante. ¿Cómo podremos nosotros conocer, hermanos, el corazón de Dios? Llegar a escuchar a Dios si no estamos conociendo su voluntad. ¿Cómo podemos decir que somos sus hijos, que somos sus siervos, que somos sus ministros y no entendemos qué quiere el Señor para nosotros? ¿Qué quiere a través de nosotros? No puede ser, hermano. No puede ser. Oración persistente por alguna cosa en específica que termina cuando el Señor nos responde, pero una oración perseverante que es un estilo de vida que terminará hasta que el Señor venga por nosotros o nos llame a su presencia. Eso es lo que ha trazado el Señor para su iglesia en esta hora. Los beneficiados somos nosotros, hermanos. Los beneficiados somos nosotros. Somos nosotros. Conoceremos a Dios. Conoceremos el corazón de Dios. Hay ocasiones que este mundo nos aflige, nos ahoga con tantos problemas, con tantos conflictos. Y a veces dudamos de que Dios está con nosotros. ¿Cuántos han dudado de que Dios está con ustedes? Levanten la mano, sea honesto. Yo ya la levanté.
Ustedes qué bueno que no han dudado que el Señor está con ustedes o que el Señor los ha llamado a hacer algún trabajo. Yo todavía la tengo arriba porque hay ocasiones en que le digo, Señor, voy a entregar las credenciales y voy a entregar todo. Ya me oyó el pastor. Hay ocasiones en que digo eso. ¿Y sabe dónde se me quita en esos momentos? ¿Sabe dónde se me quita? En la oración. Cuando Dios me habla y cuando Dios me recuerda y cuando Dios me dice algunas cosas. Señor, yo estaba por 2 veces en el año pasado, estuve por entregar las credenciales y llegar a decir gracias. Y el Señor me dijo en oración, ¿a dónde vas? Yo estoy contigo. Yo no sé cuántas veces han estado así, no para entregar credenciales, para algunas otras cosas. Y han venido a la oración y el Señor dice, ¿qué pasó? Yo estoy contigo. Señor, la pandemia. Señor, el trabajo. Cálmate. Yo estoy contigo. ¿Cuál es el problema? Y en ese momento, hermanos, todo se tranquiliza. No tiene más dinero en su bolsillo en ese momento, seamos honestos. Es más, a veces ni la enfermedad se va. No es cierto. Pero el Señor ya nos ministró en oración. Esa es la perseverancia y la persistencia. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Queremos seguir un poquito más, ¿verdad? Pero ya terminamos. Pónganse sobre sus pies.